apoyo al folclore, investigador de las tradiciones del Perú, autor del libro titulado La Guaconada de Mito, investigador folclorista convocado para realizar producciones nacionales e internacionales. Con ustedes, pues, el sociólogo Simeón Orellana Valeriano. Buenas noches. Señor Delbert Terán, presidente del Centro Cultural Brisas de Titicaca. Señora Celidet Chávez, vocal de actividades culturales de la misma institución. Señores ponentes de este coloquio, asistentes todos. Realmente este coloquio es muy interesante porque nos va a dar una visión por lo menos un poco actualizada de cómo se está trabajando la línea de folclore en nuestro país. Nos va a dar una visión más o menos panorámica de que si nosotros enfocamos realmente con los principios metodológicos correctos las investigaciones que realizamos y en qué medida utilizamos las ciencias que hace muchos años parecían desligadas de la investigación cultural. Yo lo dije en otra oportunidad, muchos países como Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, nos llevan mucho adelanto en las investigaciones folclóricas. Y eso por una razón, porque el Estado se ha dado cuenta que, aparte de otras y de otros elementos culturales que genera el pueblo, que genera la sociedad, sea el Perú, Venezuela, Bolivia, está ligado, en este caso el folclore, con la identidad. Si nosotros leyéramos muchos comentarios del general Lynch, por ejemplo, que ocupó Lima en la guerra con Chile, él en muchos escritos y en muchas cartas que envió a su familia a Chile, manifestaba que el peruano no tiene identidad. No tiene identidad. Y esta es una guerra, decía él, que habíamos ganado a fuerza de identidad, de patriotismo. Y es muy clásica esa reunión de carácter, podríamos llamarla así, si queremos enfocar desde el punto de vista nuestro, de carácter folclórico, en el cual él se encuentra con un general amigo de Cáceres y le pregunta por qué ha sido tan rápida la ocupación de Lima. Entonces Lichi llama a un soldado chileno y a un soldado peruano y le dice, pues, va a ver usted por qué. Y le pregunta al soldado peruano, le dice, ¿por quién peleas tú? Entonces el peruano le dice, por Montero, por Prado, por ellos. No sabía en el fondo por quién peleaba. Y le pregunta al soldado chileno, ¿y por quién peleas tú? Por Chile, general. Entonces eso da la forma en la cual efectivamente nosotros todavía estamos en camino de tener una identidad nacional. Tenemos identidad, podríamos decir, regionales. Y vinculando con el panorama folclórico, digo, cuando pensamos, por ejemplo, en La Marinera, que dice que puede ser el baile nacional, pero pensamos inmediatamente en Trujillo. Hablamos del Huayla, pensamos en Montaña. Hablamos del Yarabí, pensamos en Arequipa. Hablamos de la Diablada, pensamos en Cuba. Esa realidad que aparentemente fracciona la identidad
de nuestro país, al mismo tiempo es la generadora de algo que ojalá en algún momento se cristalice y tengamos una identidad nacional. Porque ¿qué es la identidad nacional en general? La identidad nacional es la suma de las identidades particulares, las identidades locales, las identidades regionales, de la cual surge una identidad nacional. Eso nos falta lamentablemente. Como también muchos antropólogos y sociólogos hablan de que el sentido de nación, de patria, no lo tenemos. Entonces debemos trabajar en eso. Y en el campo que a uno le concierne, en el campo mío, por ejemplo, procurar vincular estas actividades con la formación del orgullo local, del orgullo regional de las personas, que se sientan orgullosas de danzar, que se sientan orgullosas de bailar, que se sientan orgullosas de cantar. Y eso es lo que hemos trabajado nosotros en el Valle del Mantaro. Ahora, los que practican el hecho folclórico, llámese chinchilpos y gamonales, llámese la pachaguara de Acoya, la tunantada, el huaylas, todas esas danzas, esas manifestaciones, ya el campesino, el que practica el hecho folclórico, el que lleva el hecho folclórico, se siente orgulloso de esa danza. Se siente orgulloso. ¿Y por qué? Porque por lo menos se le ha dado el instrumento de conocer por qué está, por qué es chinchilpo o por qué es gamonal en Guayucache. Y chinchilpo y gamonal está dividido en dos partes, Puri y Llana. Y también está dividido por sectores económicos. La parte de tierras mejor productivas, la parte de tierras donde está el agua en mayor cantidad, son de los gamonales. Donde no hay, todo es pedregoso, cascajal, donde el agua llega pocas veces, es de los chinchilpos. Y eso se fue retrotrayendo en el tiempo. Y cuando yo investigaba, preguntaba, bueno, pero en la colonia, y antes de la colonia, que viene esta división, ¿quiénes representaban a los gamonales? ¿Y quiénes representaban a los chinchilpos? Y llegamos, quizás no completamente, a descubrir que fueron las sucesivas invasiones que sufrieron los huancas y que se polarizaron en estas dos clases. Fueron los tiahuanaquenses en una época, los guays en otra, los incas en otra, y por último los españoles en otra, porque efectivamente, si nosotros vemos ahora, hasta hace poco, los Travesán, familias de fuera, no de la zona, son dueños casi de todas las haciendas de la zona de, o pequeñas haciendas, porque no hay grandes haciendas en el Valle del Mantaro, en la zona baja, son dueños. Y los chinchilpos siguen en esa posición. Y chinchilpo en el huanca antiguo significa bajo, pequeño. Está en la parte baja de Guayucache, que es una marítima inclinada. En la parte alta están los gamonales, donde hay agua, y en la parte baja están los chinchilpos. Entonces, cuando se le da a entender todas estas cosas al danzarín, sabe que está bailando. Y el enfrentamiento entre chinchilpos y gamonales es más fuerte, porque ya hay un enfrentamiento de clases sociales, hay un enfrentamiento de carácter económico, que no llega, lógicamente, porque para eso están los guardias que controlan la pelea que se hace en febrero con un látigo, que en la parte final tiene unas bolitas de plomo, que si le agarran en la cara me lo matan, ¿sí? Realmente yo he sido testigo no de muerte, pero sí de que le ha rajado el rostro. Entonces ellos tienen que defenderse con unas chompas y con algo, los ponchos se ponen, y hay un guardia que controla el tiempo. Fíjense, solamente son 20 segundos, y en 20 segundos se hace mucho daño cuando se enfrentan. Entonces hay grupos, 50 chinchilpos y 50 gamonales se enfrentan, y siempre el que triunfa, o por lo menos procuran que triunfe, son los chinchilpos,
¿Por qué? Porque ya ahí viene el sentido religioso también. Los chinchilpos están protegidos por Taitaneno. Porque imagínense ustedes, esa pelea sangrienta, esa lucha sangrienta, viene de cientos de años atrás. Y la iglesia donde está la Plaza Mayor, donde se realiza la ceremonia de flagelamiento de chinchilpos y jamonales, hay una iglesia que está encima de una huaca. Anteriormente, a esa huaca es la que se hacía un ofrecimiento probablemente de carácter religioso. Se ofrecía a las víctimas, que eran una llama, una cuña, animales. No hay datos que se hacían ofrecimientos de seres humanos, o sea, sacrificios humanos en esa zona. Eso es lo que ya el chinchilpo sabe cómo se enfrenta y por qué se enfrenta con el jamonal. Siempre al final se abrazan y todo, pero durante el enfrentamiento procuran hacerse el más daño posible. Parece que la reminiscencia de cientos de años de atrás aflora en ese momento. Esa conciencia se le ha dado gracias no solamente a la investigación mía, sino a otras investigaciones, pero culminadas en una publicación de un libro que tuve la oportunidad de realizarlo. Eso hemos estado haciendo en todos los años en el Valle del Mantaro. Hacíamos lo que hemos llamado una investigación de salvataje, porque había muchas danzas que estaban desapareciendo y que efectivamente han desaparecido, como han desaparecido en todo el Perú. Si nosotros leemos el libro de Antonio Paredes Candia, un niño, y de la zona boliviana, vamos a ver que enumera alrededor de 50 o 80 danzas que ya no hay ni los rastros, pero están los nombres. Y otras que van a irse transformando, que van a ir desapareciendo poco a poco. Esa operación de salvataje, para que no se pierda, porque cada danza es un mensaje, ¿no? Porque fíjese, todo lo que se puede averiguar entre chinchilpos y jamonales. Probablemente falta más todavía, porque ahora hay que hacer una investigación multidisciplinaria donde entre el lingüista, el antropólogo, el sociólogo, el arqueólogo, el historiador, el folclorólogo. Todos tienen que hacer una investigación. Entonces allí el resultado de todo eso se le entrega a la comunidad, se le entrega a la asociación de chinchilpos y jamonales, y ellos pueden entonces utilizar eso para su propia identidad, que se tiene que ir formando. Ahora existe realmente la identidad Sausa Huanca. ¿Quién no conoce a los huancas en el Guaylas? Dicen que tienen una identidad propia, pero muchos de ellos, los jóvenes, no saben realmente cuál es el origen de toda esa danza. Ahora se dice que es una danza, por ejemplo, agraria, pero no. El Guaylas nació en las punas, es una danza pastoril que después bajó al Valle del Mantaro cuando hubo un desequilibrio climático en las alturas. Entonces bajaron los pastores hacia la zona baja del valle y ahí empezaron a traer sus danzas, y ahí sí se expandió y se originó con mayor amplitud. Bueno, pero yo no quería hablar de eso, me he ido por otro lado. Lo que quería hablar era de qué ciencias actualmente deben vincularse con la investigación folclórica. Una de ellas es la lingüística. El doctor Rodolfo Cerrón Palomino, en una conferencia que dio en el Instituto Rioboro, manifestaba, y en unos libros publicados ya, él decía de que ha llegado el momento de reescribir la historia peruana, llena de mitos, cuentos y leyendas, por no haber utilizado la lingüística ni la filología para las investigaciones de los científicos sociales. Y efectivamente, tiene razón, porque daba ejemplos ahí, varios, en el cual todos los historiadores, todos los sociólogos, los antropólogos que utilizaban, estoy hablando hace 15, 20, 30 años atrás, quizá un poco más, diversos nombres de divinidades, diversos nombres de actividades económicas y sociales, tenían origen, no, ellos consideraban que era un origen quechua o aymara,
pero posteriormente con las investigaciones del doctor Rodolfo Cerrón Palomino se comprobaron que era lengua puquina, una de las lenguas más antiguas, que junto con la lengua chipaya, que también él lo ha trabajado, está el origen de todas las lenguas más antiguas. Y hay un ejemplo, Inti, por ejemplo, Inti, solo, pero no es del quechua, ni es del quechua que utilizaban los incas. ¿Por qué? Porque no utilizaban qué. Todos los cronistas hablan de una lengua secreta que hablaban los incas. Esa lengua secreta era puquina, porque ellos eran originarios de Puquina, del Collao, de esa zona, probablemente descendiente del imperio del Tiahuanaco, de esa zona. Entonces, al tener una lengua diferente a la que todo el mundo conocíamos, va a cambiar muchas cosas históricas que nosotros analizábamos con esos nombres, lógicamente. Y Inti me ha servido a mí también, por ejemplo, para una investigación de la Huaconada de mitos del Valle de Mantaro. Y hace un momento el presentador hablaba que ahora ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hay una parte, ha sido, brevemente diría, ha sido transformada esa danza, como muchas danzas antiguas. Y los religiosos, los extirpadores de idolatrías, son los que empezaron a cambiarle de nombre, a anular muchas mudanzas en muchos elementos coreográficos y los cambiaron completamente. Que al llegar a nosotros ya no tenemos ni rastro cómo averiguar en sus orígenes, ni saber cuál es el mensaje que tenían esas danzas. Pero volviendo a analizar con las mismas lenguas originarias que todavía subsisten, gracias a investigadores, a lingüistas, es que podemos averiguar. Nosotros decíamos al comienzo de que la Huaconada de mito era no de mitos del Valle del Mantaro, sino era de la zona del Collao, por muchas razones que no es necesario explicar acá, pero una de ellas, una coreografía que hacían ellos al final de toda la danza, se llama Inti Palpoy. ¿Qué cosa era eso para ellos? Cuando yo preguntaba a los mismos danzarines, el sol está cayendo, el sol está bajando. Inti Palpoy. Entonces, y si Inti es un término puquina originario, y encontramos en la danza ese nombre de Inti Palpoy, ya podemos deducir, no con una certeza absoluta, pero podemos deducir que el origen de esa danza estaba en la zona del Collao. Ahora, ya, las crónicas, Guamampoma de Ayala y un montón más, nos van a hacer referencias para poder encontrar si efectivamente el origen de esa danza es en la zona del Collao. Y así, la lingüística sirve. Ya es una ciencia auxiliar del folclore. Antes, ¿qué íbamos a imaginarnos de que la lingüística, la filología podrían ser ciencias auxiliares del folclore? Ahora sí, no tanto. Lo mismo la arqueología. Y ha hablado del anterior ponente cuando habla de lo que ha encontrado Rushari en la zona de Caral, y que ya están trabajando sobre eso. Luego tenemos los cerámicos que han encontrado los arqueólogos en la zona mochica, donde en los dibujos podemos ver todas las danzas que ellos manifestaban o utilizaban en ese periodo, los sacrificios, las ofrendas. Está bien explicado en eso, solamente falta un experto que lo pueda descifrar. Lamentablemente hasta ahora solamente son las figuras que podemos ver de los vestidos que utilizaban los mochicas, de los sacrificios que hacían los mochicas, de las danzas que bailaban los mochicas. Entonces, podemos utilizar ahora también a la arqueología como una ciencia auxiliar de la investigación histórica. Perdón, folclórica. La historia.
ya Mildred Merino